El 1 de septiembre de 1939, Alemania anuncia la invasión a Polonia, supuestamente porque soldados polacos atacaron territorio alemán. Una mentira total. En realidad, ese ataque fue un montaje nazi para justificar la invasión a Polonia. Ese día marcó el inicio de la guerra más grande y destructiva de toda la historia. Fue un conflicto global, con causas diversas, un desarrollo impactante y consecuencias devastadoras, incluyendo el Holocausto y muchísimos crímenes de guerra. Finalmente, dio lugar a un nuevo orden mundial, tal como lo conocemos hoy. El tema de este video, la Segunda Guerra Mundial. Esto es Twisted Reality. Hoy vamos a analizar varias cosas de la guerra. Primero, algunos datos fundamentales. Los bloques que se enfrentaron, su origen, el rol de Estados Unidos, los sucesos más importantes, las conferencias de El Cairo, Teherán, Yalta y Potsdam, la rendición de Alemania, su desmembramiento y el nuevo orden mundial que causó el conflicto. Pero primero, algunos datos fundamentales. La Segunda Guerra Mundial fue desde el 1 de septiembre de 1939 hasta el 2 de septiembre de 1945. Duró exactamente 6 años y un día. Se enfrentaron dos bloques, las potencias del eje contra los aliados. El eje inicialmente fue compuesto por Alemania, el Imperio de Japón y el Reino de Italia. Sin embargo, en 1943, los aliados invadieron gran parte de Italia y el gobierno de Mussolini cayó. Italia cambió de bando. Y otros países se unieron al eje, como por ejemplo Hungría, Rumania y Bulgaria. Los aliados al principio fueron Francia, la Unión Soviética y Gran Bretaña. Después también se sumaron Estados Unidos e Italia. Las alianzas y adhesiones tuvieron un papel fundamental en la determinación de los bandos en la guerra y las relaciones entre los países durante el conflicto. Generaron una red compleja de alianzas, rivalidades y tensiones. Pero ahí ya estamos en el medio del conflicto. Recopilemos al principio y veamos por qué pasó la guerra. Tuvo varias razones. La crisis económica y la Gran Depresión debilitaron las economías de muchas naciones. Generaron descontento social y político que contribuyó al surgimiento de tensiones y conflictos que eventualmente desembocaron en la Segunda Guerra Mundial. Otra cuestión fue el ascenso del nazismo y el fascismo en Italia, España, Rusia y Alemania. Los líderes promovieron ideologías militaristas, expansionistas y antidemocráticas, que a su vez fomentaron la agresión y la rivalidad entre naciones. De esta forma se sentaron también las bases para un conflicto. También el Tratado de Versalles tuvo un rol importante. Fue un tratado que estableció condiciones punitivas y humillantes para Alemania. Eso generó resentimiento y un sentimiento de injusticia, lo que alimentó el nacionalismo y el deseo de revancha de parte de los alemanes. Últimamente, la desconfianza en el sistema de seguridad colectiva por el fracaso de la sociedad de naciones fue otra condición que dejó un vacío de liderazgo global, facilitando el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones fue una organización internacional creada tras la Primera Guerra Mundial para mantener la paz y la cooperación entre las naciones, pero finalmente se mostró la incapacidad de resolver conflictos y prevenir agresiones. En resumen, las bases de la Segunda Guerra Mundial fueron sentadas por la crisis económica mundial y la Gran Depresión, el ascenso del fascismo y nazismo, el Tratado de Versalles
y el fracaso de la Sociedad de Naciones. Pasado todo eso, Alemania invade a Polonia el 1 de septiembre de 1939 y da inicio a la Segunda Guerra Mundial. En reacción a eso, Francia y el Reino Unido le declararon la guerra a Alemania. Alemania lanzó una ofensiva relámpago conocida como la Blitzkrieg en mayo de 1940, que resultó en la invasión de Francia. Francia cae después de solamente 6 semanas, pero otros no se dan por vencidos tan rápido. El ministro Churchill de Gran Bretaña continúa la resistencia contra Alemania. La guerra se expandió entonces a otros frentes, como el Frente Oriental contra la Unión Soviética y el Frente del Pacífico contra Japón. ¿Qué pasó con la Unión Soviética? En 1941, Alemania ataca a la Unión Soviética. Ese ataque es conocido como la Operación Barbarroja y marcó el comienzo de la guerra en el Frente Oriental. Fue importante porque representó la invasión más grande de la historia y debilitó significativamente a Alemania al enfrentarse a la resistencia soviética. Ya un poco más adelante vamos a ver más de eso en Stalingrado. Pero estamos todavía en 1941. El 7 de diciembre, Japón ataca a la base naval de Pearl Harbor, en Hawái, llevando a Estados Unidos a entrar en la guerra. Eso fortaleció la coalición de los aliados porque ahora tenían a alguien que proporcionaba muchísimos recursos y poder industrial para derrotar a las potencias del eje. Así que, después de que Japón ataca a Estados Unidos, en la batalla de Midway, en 1942, Estados Unidos inflige una derrota significativa a la armada japonesa en el Pacífico, cambiando así el equilibrio de poder en la región. Eso marcó un punto de inflexión en el Pacífico al debilitar la capacidad ofensiva de Japón, deteniendo su avance y permitiendo a los Estados Unidos a retomar la iniciativa en la guerra en el Pacífico. Una batalla crucial en el Pacífico fue la de Guadalcanal, el 7 de agosto de 1942. Esa batalla allana el camino para futuras ofensivas aliadas. ¿Por qué? Porque representó la primera ofensiva terrestre de los aliados en el Pacífico. Ahora sí, los alemanes en agosto de 1942 llegan a Stalingrado y empieza una de las batallas más importantes de toda la guerra. La batalla de Stalingrado fue decisiva. ¿Qué pasó? La Unión Soviética logra una victoria sobre Alemania. Eso resultó en una derrota significativa para Alemania, debilitando su moral y capacidad de combate, y marcó un cambio de momentum en favor de la Unión Soviética en el Frente Oriental. Hasta ese punto, Alemania estuvo ganando en Francia y en otros lados. La batalla de Stalingrado marcó justamente ese cambio. Desde ahí les fue mal a los alemanes. Después, 1943, fue el año en el que hubo la mayor batalla de tanques de la historia, llamada Batalla de Kursk. Resultó últimamente en una derrota estratégica para Alemania, debilitando aún más a sus fuerzas y allanando el camino para la ofensiva soviética en Europa Oriental. En 1944, las fuerzas aliadas desembarcan en las playas de Normandía en Francia, marcando el comienzo de la liberación de Europa Occidental del control alemán. Fue importante porque la operación fue
clave para liberar a toda Europa, estableciendo un frente aliado en el continente y preparando el escenario para la derrota final de Alemania. Ya estamos en el año 1944. Alemania, el 16 de diciembre, lanza una ofensiva sorpresa en las Ardenas. Inicialmente sorprendió a los aliados, pero su resistencia y posterior contraofensiva permitieron detener el avance alemán y allanaron el camino para la liberación de Europa. Otro suceso clave fue la batalla de Iwo Jima en 1945. Estados Unidos, el 19 de febrero hasta el 26 de marzo, combate contra Japón en la isla, que es la isla que se llama Iwo Jima, resultando en una victoria estadounidense a un alto costo humano. Fue importante porque la captura de la isla proporcionó a los Estados Unidos una base estratégica para operaciones aéreas más cercanas a Japón. De este modo, facilitó los bombardeos y preparó el camino para la invasión final de Japón. Volvemos a Alemania. El 16 de abril hasta el 2 de mayo de 1945 pasó la batalla de Berlín. Fue el último gran enfrentamiento de la Segunda Guerra Mundial en Europa, donde las fuerzas soviéticas asaltaron la capital alemana. Eso representó la caída final de la Alemania nazi y el fin de la guerra en Europa, llevando a la rendición incondicional de Alemania y al colapso del Tercer Reich. Alemania se rindió en la Segunda Guerra Mundial el 7 de mayo de 1945, poniendo fin al conflicto. Pero esto solamente en Europa. El 6 y 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, poniendo fin también a la guerra en el Pacífico y provocando la rendición de Japón. Eso marcó el primer y único uso de armas nucleares en la guerra, en el mundo y en toda la historia. Eso también generó un debate sobre el uso y las consecuencias de la energía nuclear. Bueno, en resumen, las etapas de la guerra. Muy en resumen, tenemos a Alemania que ataca a Polonia. Después, Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a Alemania. Alemania invade a Francia y gana en 6 semanas. Cae Francia, pero Gran Bretaña no se rinde y siguen peleando. Después, el punto de inflexión es cuando Alemania ataca a la Unión Soviética, siendo la batalla clave acá la batalla de Stalingrado. Desde ese punto, todo mal para Alemania. Empiezan a perder bastantes batallas y además Japón ataca a Estados Unidos y Estados Unidos se mete en la guerra y los aliados empiezan a volver a obtener el control sobre Europa. Finalmente, en la batalla de Berlín, Alemania pierde. Después de que se rinde Alemania, Estados Unidos lanza las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki y también se rinde Japón. Y hablando de Estados Unidos, ¿qué es su rol en toda la guerra? Como ya dije, entró en la guerra después del ataque japonés a Pearl Harbor. Eso llevó a Estados Unidos a entrar a la guerra y convertirse en una potencia aliada. Estados Unidos fue muy importante en la Segunda Guerra Mundial por su apoyo económico. Se convirtió en el principal proveedor de armas y suministros para los aliados a través del programa de préstamo y arriendo. También jugaron un papel decisivo en la liberación de Europa Occidental. Ellos participaron en importantes batallas como el Día D y la Batalla de las Ardenas. Y finalmente, Estados Unidos llevó a cabo una campaña de bombardeos contra Alemania y Japón, debilitando su capacidad de producción y su infraestructura militar. Entonces, el rol de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial fue fundamental. Sin Estados Unidos, la victoria de los aliados no hubiera sido posible. Bueno, hablamos de todo lo que por ahí se ve mucho. Lo que no se ve es cómo se mueven las fichas atrás de todo. En la guerra
hubo 4 conferencias importantes. La conferencia de El Cairo, de Teherán, de Yalta y de Potsdam. Rápido, un resumen que pasó en cada uno. La conferencia de El Cairo y Teherán fueron ambos en 1943 y la conferencia de Yalta y de Potsdam en 1945. En la conferencia del Cairo participaron Estados Unidos, Gran Bretaña y China. Los temas principales fueron estrategias militares y la rendición incondicional de Japón. Como Japón fue del lado del eje, China obviamente fue del lado de los aliados. Después, en la conferencia de Teherán y de Yalta y también de Potsdam, siempre se encontraron los mismos actores. Estados Unidos, Gran Bretaña y, en vez de China, la Unión Soviética. Hablaron de diferentes cosas. En Teherán hablaron de cómo iban a invadir Europa Occidental y también hablaron de la creación de las Naciones Unidas. En la conferencia de Yalta, las potencias discutieron los términos para la rendición de Alemania y la división del país en zonas de ocupación. Y finalmente, en la conferencia de Potsdam, discutieron los términos para la rendición de Japón, la ocupación y la desmilitarización del país. Igualmente, hablemos de la rendición de Alemania y su desmembramiento. Como ya dijimos, Alemania se rindió incondicionalmente el 7 de mayo del 45. Eso puso el fin a la guerra en Europa. Y eso también resultó en la ocupación del país por parte de las potencias vencedoras. Tenemos a Alemania que fue dividida en 4 zonas de ocupación. Una zona para Estados Unidos, una para la Unión Soviética, una para Gran Bretaña y una para Francia. Cada potencia asumió el control de su zona. Esta división también sentó las bases para la posterior Guerra Fría y la partición de Alemania en la República Federal de Alemania en el oeste y la República Democrática Alemana en el este. En resumen, la rendición de Alemania y su desmembramiento marcaron un hito en el final de la guerra y establecieron las bases para la configuración geopolítica de Alemania durante la Guerra Fría. Finalmente, ¿qué son las consecuencias de todo lo que pasó, de toda la Segunda Guerra Mundial? Estos eventos marcaron el inicio de un nuevo orden mundial, con las Naciones Unidas como un organismo central en la promoción de paz y la cooperación internacional. Las Naciones Unidas fueron fundados en 1945 y sus objetivos son mantener la paz, promover la cooperación y proteger los derechos humanos. Segunda consecuencia, la división de Alemania en bloques durante la Guerra Fría. Tenemos el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque oriental, liderado por la Unión Soviética. Esto en verdad es un concepto de las relaciones internacionales. ¿Por qué? Después de la guerra tenemos justamente 2 potencias enfrentadas, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y ya que son 2, se le llama que el mundo es bipolar. Y en este caso es bipolar heterogéneo, ya que tenemos 2 sistemas de creencias muy diferentes. Bueno, y último efecto es la descolonización y la formación de nuevos estados. Tenemos la descolonización total en África, Asia y América Latina, la independencia de los países respecto a las potencias coloniales europeas y la reconfiguración del mapa político mundial. Finalmente se dice, los soviéticos dieron su sangre, los británicos su espíritu y los estadounidenses los recursos para la guerra. Bueno, con todo eso ya saben, la próxima vez que viene un alemán y te recuerda a 2014, le decís, che, ustedes perdieron 2 guerras mundiales. Eso. Chao, gracias.